Huelga de braceros de Barranquilla. Los braceros de Barranquilla consiguieron desarrollar la primera huelga laboral del país. Esta vez el llamado de atención no sería en contra del gobierno, sino en contra de una empresa en particular. Para una economía que disputaba en el mercado internacional, las comunicaciones y el transporte eran fundamentales para el flujo de mercancía de exportación e importación. En ese entonces, Barranquilla era el puerto marítimo más importante del país, el lugar de salida de los productos como café, tabaco, quina y demás materias primas que sustentaban la economía colombiana. El cargue y descargue de los barcos mercantes y su transporte a los barcos del río Magdalena se hacía mediante braceros trabajadores, responsables de llevar grandes cargas en sus hombros. Debido a los malos salarios, exigentes jornadas laborales y la inexistencia de contratos, el 16 de febrero de 1910, los braceros del puerto de Barranquilla se levantaron en protesta. Cuando el conflicto se desató, el puerto se paralizó por varios días, alterando fuertemente la economía nacional. No solo los empleados del puerto, sino los del interior del país se vieron en problemas, llegando incluso a presionar a la empresa de transporte, que se llamaba Pineda y López, con el fin de que abriera espacios de diálogo para conciliar la situación. La huelga en esta empresa se extendió en la región y fue creando una ola de indignación general de los obreros contra sus patrones, transformando este movimiento en la primera huelga general del país. La condición del puerto de Barranquilla, junto con la influencia de los trabajadores de las ideas socialistas y anarquistas en auge en Europa, impulsó su movilización y le dio soporte político e ideológico. Los obreros portuarios eran conscientes de su poder como una parte importante en el engranaje de la economía nacional y así consiguieron inclinar la balanza en favor de sus derechos. Los trabajadores portuarios de la costa atlántica, los obreros del ferrocarril y los artesanos de las ciudades de esta zona fueron de los primeros trabajadores del país en organizarse para impulsar sus demandas sociales. Estas organizaciones buscaban las condiciones de seguridad de fuerza de trabajo, una mínima estabilidad, el reconocimiento de un descanso dominical, la reducción de la jornada de trabajo, la eliminación del trabajo a destajo, el pago con dinero y la provisión de servicios básicos como es la salud y la educación. Por otra parte, los conflictos laborales que se presentaron por parte de los cargueros, tripulantes, braceros y demás trabajadores portuarios se comenzaron a remontar a finales del siglo XIX, pero es a comienzos del siglo XX donde estos problemas y eventos se comenzaron a desbordar y a visualizarse por parte de los trabajadores. 1918. Esta fecha es clave para que los braceros de Barranquilla mostraran su descontento por parte de las malas condiciones laborales y salariales que tenían. Se ubicaban en esta parte, entre Barranquilla y Santa Marta, donde se manejaban todo tipo de exportaciones e importaciones en este lugar. Su vestimenta, como se puede ver, no tiene ningún tipo de protección a la norma que se evidencia hoy en día, 45.001 y 18.001. En esta parte desembarcaban cada uno de estos tipos de sus mercancías y los braceros tenían que hacer viajes desde acá hasta llegar a su puerto, cosa que les desgastaba más o menos unas 11 horas de ida, regreso, ida y regreso. Básicamente esto trajo varios descontentos y a partir de esa fecha y unos días después se dio por finalizada la labor y entraron en huelga. Del 7 al 9 de enero del mismo año, los trabajadores encargados de movilizar la carga del puerto Cartagena-Calamar, incluyendo los trabajadores del muelle La Bodeguita, dejaron de trabajar durante 3 días, exigiendo como tal el aumento del jornal y la reducción de la jornada laboral de 9 a 8 horas. Petición que llegó por primero a la compañía United Fruit Company para posterior a eso expandirla por las demás industrias. Al ver esta situación, para evitar la parálisis del puerto, lo que hicieron los trabajadores o los empresarios básicamente fue empezar a traer empleados de Turbaco para poder suplantar las necesidades del puerto.
los que pues decían que les iban a bajar las horas laborales, que ya no iban a ser 9, sino iban a ser 8, que se les iba a aumentar el salario, pero pues algunas empresas no acataron estas órdenes, entonces los obreros siguieron haciendo marchas. Acá hubo muchos heridos, hubo 4 muertos. Esto llevó al gobierno a expedir un decreto del estado de sitio bajo, el cual se promulgó el decreto segundo de 1918, que prohibía la representación de los trabajadores por personas ajenas a las empresas, aunque aceptaba de manera parcial la huelga como derecho. Después de los disturbios, los trabajadores y los empresarios una vez más tuvieron una reunión. Después de una larga deliberación, llegaron al acuerdo de aumentar el salario. Además de esto, llegaron a un acuerdo de disminuir las horas de trabajo a 8 horas diarias. Finalmente, después de finalizar y cumplir estos acuerdos, las zonas comerciales y las industrias de las zonas costeras de las ciudades lograron volver a su normalidad. No, que la mercancía se está perdiendo. Usted hizo una ineptitud. Va a tocar reducirle el salario. Y más bien de eso, hacerlo trabajar horas extra y no pagarle. Al fondo, sonido de mar. Así era una de las muchas expresiones que se utilizaban en 1918 entre el capataz y los braceros de Barranquilla, a su descontento laboral por malas condiciones de trabajo y salariales, que no cumplían con los elementos de protección necesarios debidos a la norma. Dado esto, se llegó a un acuerdo en el que se le subieron se le reducieron las horas de trabajo y junto a ello se le subió el salario para tener una mejor relación entre el capataz y el empleador. En este caso, ya que los puertos se encontraban desabastecidos y podría llevar a crisis económicas al capataz. El éxito de este movimiento sirvió como ejemplo para que los obreros de otras partes del país utilizaran la huelga como medio para presionar al gobierno o a las empresas, básicamente para que todas sus demandas o todas sus peticiones fueran concedidas. La determinación y la fuerza de los trabajadores portuarios sirvió como incentivo para que el gobierno y los trabajadores concretaran sus diferencias pacíficamente, para así poder llevar a la dignificación del trabajo. Y las conclusiones de esta exposición es que pues primero desde ahí se crearon entre comillas los sindicatos, desde ahí quedó las 8 horas laborales y desde ahí pues medianamente dejó de ser un poco la explotación laboral y las muchas horas laborales y el poco pago. Estas son las conclusiones. Entonces espero que les haya gustado mucho nuestra exposición. Pues este fue el único medio por el que nos pudimos comunicar con ustedes e informarles sobre este tema. Muchas gracias por su atención prestada. Espero les haya gustado. Gracias. Bueno, esta es la representación de la situación que acabamos de exponer mis compañeros y yo. Y es que los trabajadores siempre dependían de la empresa que era Pineda y López, y eso hacía la explotación y no tenía los mismos